Buenos días a todos. Mi nombre es Federico Formento, socio de ADERS. Bueno, vamos a ver un poco todo lo que refiere a la instalación en Uruguay, los aspectos más prácticos del proceso de adquisición de inmuebles, lo que es obtener una residencia legal en Uruguay. Y me gustaría hacer un breve resumen de lo que hemos estado hasta aquí hablando. Nosotros no queremos acá venir a decir que Uruguay es el mejor país, tiene el mejor sistema. Es decir, nosotros acá simplemente hacemos un análisis y les comentamos una oportunidad realmente en este momento de convulsión, no solamente de la región, de toda Latinoamérica, que es un hecho indiscutible, sino de lo que es el mundo en sí. Es decir, sabemos que tradicionalmente, por ejemplo aquí en Colombia o en otros países se mira mucho a Panamá, se puede ver a Europa, a Estados Unidos, ni que hablar siempre, como refugio de las inversiones. Nosotros no queremos decir que eso no siga ocurriendo, es decir, es más, lo alentamos. Lo que sí nos parece es que hay realmente una oportunidad y el lugar para explorar en Uruguay en este momento, en una circunstancia específica, con una coyuntura muy especial. Y en el marco de ello es que vimos que Uruguay ofrece un clima de negocios, de inversión muy claro, muy estable. Esa es la primera definición que podemos tener, estabilidad. Esa es la primera regla y el primer parámetro que tenemos que dejar definido. Con un sistema tributario, el capital, como ustedes saben, siempre es rebelde y siempre huye, a lo que refiere a tributación. Uruguay ofrece un sistema de tributación claro. Ese es el primer punto. Más allá de que sea beneficioso, más allá de que sea eficiente, es claro. Son reglas claras que no se cambian. El sistema está vigente desde el año 2007, no ha sufrido modificaciones trascendentes, es decir que es algo que no es algo que se vaya cambiando con el tiempo, de que vaya cambiando con los distintos gobiernos, es decir, es una regla que hace al clima de inversión en Uruguay. Y en ese sentido, un poco también está lo que hablamos de la residencia fiscal. Cuando hablamos de residencia fiscal, que refiere fundamentalmente a la parte impositiva, es decir, cuando una empresa o cuando una persona física quiere instalarse en Uruguay, tenemos, como decía Fermín, la diferencia con la residencia fiscal, que es la residencia legal. Muchas personas tienen cierto interés en obtener residencia legal. ¿Por qué? Porque siempre es importante. ¿Por qué? Tener un documento de identidad, como vamos a ver, que se obtiene de una manera muy sencilla, y que de modo alguno supone que la persona, por adquirir la residencia legal, o sea que se va a ver reflejada en un documento de identidad uruguayo, por esa circunstancia no por ello va a tener ningún tipo de implicancia fiscal en su país de origen o en Uruguay. De ahí es que en los últimos 3 años las solicitudes de residencia legal en Uruguay han alcanzado aproximadamente las 120.000 personas. Para una población de 3 millones, imagínense un número muy importante. Y vamos a ver por qué es importante y por qué es tan sencillo obtener una residencia legal. En primer lugar, es un sistema muy amigable, se obtiene de una manera muy sencilla. El trámite se divide básicamente para aquellos ciudadanos, lo que se llama residencia Mercosur, pero que incorrectamente se llama Mercosur, porque no es solamente para los países como Uruguay, Argentina, Brasil y Paraguay, que son los originales del Mercosur, sino para todo Latinoamérica. Es decir, que para cualquier ciudadano de Latinoamérica va a haber un primer régimen de residencia legal que se tramita ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, ante Cancillería, por el cual en un plazo aproximadamente de 3 meses uno puede obtener la residencia legal permanente en Uruguay. Y eso va a estar reflejado en un documento de identidad. Para todos aquellos ciudadanos que no sean de Latinoamérica, se va a tramitar ante la Dirección Nacional de Inmigración, que depende del Ministerio del Interior. Es otro procedimiento, es un poco más extenso, pero recalcar que para ciudadanos Mercosur o Latinoamérica es un sistema que en un plazo muy escueto es fácilmente obtenible. ¿Qué es lo que se requiere? Bueno, básicamente lo que se requiere es obtener una partida de nacimiento y después los antecedentes penales. La prueba de medios de vida se exige solamente para aquellos ciudadanos
que hablábamos de la Dirección Nacional de Migración, es decir, aquellos ciudadanos que no son latinoamericanos. Ahí el procedimiento exige un paso más, que es acreditado en medio de vida. Pero para cualquier ciudadano, pongámosle un ciudadano colombiano que quiere instalarse en Uruguay o quiere obtener su documento de identidad en Uruguay, alcanza simplemente con lo que es la partida de nacimiento y va a haber la acreditación de los antecedentes penales. El procedimiento es, como hablamos, de fast track. Es muy sencillo para lo que son los ciudadanos nacionales de Sudamérica. ¿Y qué es los beneficios que tiene esto? ¿Para qué uno puede obtener la residencia legal? ¿Cuál es el interés? Bueno, el régimen legal uruguayo establece que una persona puede estar o permanecer en el país en calidad de turista, es decir, sin tener un documento de identidad, por un plazo de hasta 90 días. Es decir, que cualquier persona que quiera o desee estar en el Uruguay y permanecer por más de 90 días, va a tener la necesidad de tener un documento de identidad. Entonces, la cédula de identidad que se obtiene de esa manera tan fácil, de fast track que les hablamos, va a ser útil para no tener que estar en el país en régimen de estar entrando y saliendo para cumplir con ese plazo de 90 días, es decir, la permanencia por tiempo indefinido. También empieza otro de los beneficios. Bueno, las personas pueden obtener, si una persona quisiera instalarse en Uruguay o tener una vivienda en Uruguay, puede importar sus bienes libre para la redundancia, de impuestos, por el mero hecho de obtener la cédula de identidad. Y como tercer beneficio que podemos llegar a denominar en esto que es el fast track de la residencia legal, es la ciudadanía. Porque Uruguay admite múltiples nacionalidades. Uruguay no tiene para obtener un pasaporte uruguayo, uno puede obtenerlo sin tener que dejar de renunciar a su nacionalidad o a su pasaporte de origen u otro pasaporte que pueda tener. Se admite hasta 2 o 3 ciudadanías sin ningún tipo de problema. El plazo para obtener el pasaporte es a partir de que se inicia el trámite de residencia. Por eso es que es importante el trámite de residencia. Y el plazo es de 3 años para aquellos ciudadanos que tengan estado civil casado o estado civil concubinario reconocido judicialmente, o 5 años para aquellos ciudadanos solteros. Yendo un poco a lo que es la parte más práctica, bueno, si se quiere y si se desea obtener un inmueble en Uruguay, es muy común la pregunta que estamos recibiendo continuamente es, bueno, en Uruguay sabemos que hay una oferta y que hay una demanda, sobre todo una demanda importante en materia habitacional. Uruguay también hay que distinguir muy claramente en lo que se refiere al real estate, materia inmobiliaria, lo que es la parte rural, que se mueve, tiene un movimiento muy importante. Uruguay, como comentamos anteriormente, es un país que está centralizado en el sur, en una ciudad que es Montevideo, bien en el sur, y que cuenta con la mitad de la población, aproximadamente 1.600.000 personas. Y el resto de la población está a lo largo de todo el territorio tan extenso que tiene Uruguay. Entonces es importante, en materia de real estate, ver primero, bueno, si uno quiere o tiene la intención de comprar un inmueble rural, va a tener ciertos requisitos que no los va a tener cuando es propiedad urbana, en los lugares que hemos estado viendo, Montevideo, Punta del Este, Colonia, que son los lugares tradicionales en que se desarrollan los proyectos de inversión inmobiliaria. Bueno, algunas preguntas prácticas, preguntas frecuentes. ¿Cuál es el régimen aplicable para la adquisición de inmuebles? En primer lugar, y lo más importante, no hay restricciones. Tal como hablábamos con respecto a las divisas, tal como hablábamos con respecto a los impuestos, en materia de adquisición de inmuebles no hay restricciones. Es muy común en países, sobre todo Norteamérica, Europa, pero también tenemos en América Latina, de que pueden existir extranjeros, no pueden adquirir predios rurales o predios cerca de cauces de agua o en algunos lugares forestales. Eso en Uruguay no sucede. Es decir, que cualquier persona, acá rige el principio de igualdad de trato, cualquier persona puede adquirir un inmueble sin ningún tipo de restricciones o impedimentos.
independientemente de su nacionalidad. En segundo lugar, ¿cómo puede adquirirse una propiedad? Lo mismo, existe un amplio abanico de posibilidades para adquirir una propiedad. Puede ser de manera individual, es decir, como persona física, puede ser a través de un vehículo corporativo, y en este sentido es literal, con cualquier vehículo corporativo. Era muy común, hasta hace unos años, la adquisición de inmuebles mediante vehículos, por ejemplo, sociedades panameñas, para un determinado proyecto de edilicio o habitacional. Ahora eso ha cambiado porque básicamente las sociedades uruguayas, los vehículos corporativos uruguayos gozan de mucha transparencia y el régimen de tributarios también muy beneficioso. Entonces, la verdad que se ha ido mutando y es muy común que se adquieran con vehículos societarios uruguayos. Es decir, un desarrollador inmobiliario que esté en la industria de la construcción, por ejemplo, bueno, diría que la regla es que a través de un vehículo societario, una SAS o una sociedad anónima uruguaya, va a poder desarrollar ese proyecto específico con mucha flexibilidad, y no va a tener ningún tipo de restricciones. Y esto es un poco lo que hablábamos antes también. ¿Qué es lo que se va a poder adquirir? Bueno, no, tampoco hay limitaciones. Es decir que en algunos lugares, como lo que puede estar cerca de los cauces de agua o con determinados, lo que se llama zonas de forestación nativa, bueno, ahí puede llegar a haber algún tipo de protección, digámosle, por parte del Estado, pero no es una limitación a la hora de la compra. Es decir que no existen limitaciones en ese sentido. Un poco esta presentación la vamos a compartir, obviamente, pero me gustaría tener algunos puntos importantes a la hora de si se quiere adquirir una propiedad. En Uruguay, la figura que es la que tiene mayor relevancia para una adquisición de un inmueble es la del notario público. Aquí en Colombia creo que también no tienen la figura de notario. Es muy distinto a la figura del notary public, que es en otras jurisdicciones, que es un mero agente certificador de firmas o de documentos y nada más. En Uruguay es el profesional que verdaderamente analiza todos los títulos, analiza que esa compraventa que se vaya a realizar es limpia, es decir, que no tiene ningún tipo de vicio en la adquisición, y es la figura que por naturaleza está a cargo de los procesos de compraventa desde el punto de vista del asesoramiento legal. ¿Cómo funciona los efectos prácticos una compraventa de inmuebles? ¿Cómo funciona el mercado? Generalmente uno selecciona una propiedad. Esa propiedad puede ser que la haya conseguido a través de un agente inmobiliario o no, pero es la regla que sí, que muchas veces es con agente inmobiliario. Esa propiedad seleccionada, posteriormente se firma, se celebra un boleto de reserva, una reserva, se establece generalmente un periodo de 60 días, 60 días en plazo entre el cual el escribano o el notario público va a analizar, va a obtener información registral, va a ver que ese inmueble está verdaderamente limpio y hábil para ser vendido, para ser adquirido. Y eso le da la tranquilidad al comprador. En otras jurisdicciones, como Estados Unidos, existe el famoso title insurance, es decir, un seguro por cualquier problema que pudiera ocurrir. Bueno, aquí en Uruguay está el notario público que tiene responsabilidad civil y responsabilidad penal, por lo cual es una figura que realmente es la que importa en todo este proceso de compraventa. Y el escribano también va a ser un agente de confianza, lo que se llama el escrow, es decir, cuando uno firma el boleto de reserva, la reserva que hablábamos, por este plazo de 30 o 60 días, que es lo usual, el escribano va a quedarse en reserva. Lo estándar es un 10% del precio futuro de la transacción, se va a quedar en su depósito. Eso es el rol, por eso es tan importante el escribano, por la confianza que debe tener, porque muchas veces el 10% es un monto importante. Perdón, sí. ¿Vos sos escribano? Soy escribano. Por eso estás hablando tanto. Sí, soy escribano, pero soy más abogado que escribano. De formación. Y bueno, no, pero quería, para explicarles que es un proceso, sobre todo, muy transparente y que otorga confianza
a la hora de adquirir un inmueble. Y después, desde el punto de vista cómo termina ese proceso, si todo está bien, si la reserva, el notario analiza de que en ese plazo de la reserva todos los títulos están correctos, que la información registral no arroja ningún tipo de inconvenientes, en ese sentido se procede a la compraventa de la propiedad. Ese es el proceso a grandes rasgos, no los quiero aburrir, pero es el procedimiento de cómo funciona. Y esto es más un tema práctico. Esto difícilmente lo pueden encontrar en ningún lado, pero son los costos de la transacción. Es la primera pregunta que uno quiere saber. Bueno, yo tengo seguridad, tengo estabilidad, tengo una figura como el del notario que me va a asesorar, pero bueno, ¿cuánto me va a salir? ¿Cuánto va a ser el costo de la adquisición de un inmueble? Y esto generalmente aparece muy desglosado y no hay una unidad, no hay un número que se le pueda ofrecer para tener un parámetro al inversor. Los costos, ustedes pueden verlos ahí y decir, bueno, pueden ser medianos, pueden ser altos. Estos costos, yo lo que les quiero transmitir es que son costos máximos. Entonces, si ustedes el día de mañana desean invertir en Uruguay y adquirir una propiedad inmueble en Uruguay, no podrían tener mayores costos que los que están aquí establecidos. Eso como regla, para evitar cualquier tipo de, bueno, nunca se sabe con qué asesor uno puede terminar. Los honorarios generalmente son del agente inmobiliario, que puede ser, es opcional, es decir, que puede existir o no. Lo estándar es que se cobre el 3% masiva del precio, pero eso es algo negociable, no es algo fijo, es un parámetro, que es lo usual del mercado. Los honorarios del notario son también un 3% masiva, que también es el máximo que está establecido por arancel. Hay un arancel que rige la actividad del escribano y que fija cuáles son los honorarios que debería cobrar. Después hay algunas tasas y registros impuestos menores, pero en total estamos hablando de entre un mínimo entre un 5 y un 8.5% del precio de transacción a la hora de adquirir. Estos costos, como les dije, son máximos, es decir que ustedes el día de mañana pueden eventualmente poder negociarlos. Y en lo que refiere al vendedor, si yo tengo que vender una propiedad, los costos máximos van a ir entre un 0.5 a un 4.1%. Generalmente eso va a depender de que exista un agente inmobiliario. El agente inmobiliario a la hora de la venta es el que puede encarecer un poco la operación. Aquí, muy breve reconto. Sabemos que hay inversores ya más institucionales o que tienen o fondos de inversión o family offices que tienen interés también por lo que son las ventajas tributarias y por lo que son las ventajas regulatorias de instalarse en Uruguay. En Uruguay todo lo que es la gestión de portafolios de inversión está regulado por el Banco Central del Uruguay y tiene una legislación muy avanzada en la materia. Simplemente, no vamos a profundizar en esto, pero simplemente para que sepan que las grandes figuras que existen a la hora de gestionar patrimonios o asesorar en materia de inversión son el intermediario de valores, que es una persona que de manera profesional y habitual intermedia entre la oferta y la demanda de oferta pública y privada. Después están los asesores de inversión. Muchas veces dicen, bueno, yo asesoro inversiones. Bueno, ojo, porque si uno se dedica a lo que es el asesoramiento de inversiones en sí y se instala en Uruguay, puede llegar a estar comprendido dentro de la competencia del Banco Central. Por eso también es importante estar asesorado al respecto. La gestora de portafolios, que es básicamente la misma figura que el agente, pero donde la discrecionalidad que puede tener ese gestor es mucho más amplia. Y después está por último las administradoras de fondos de inversión, que justamente hay muchísimos fondos de inversión que no están regulados, pero que si se instalasen en Uruguay podrían llegar a estar afectados por la competencia del Banco Central en lo que refiere a su regulación. Algunos consejos y sugerencias prácticas para ir delimitando un poco la presentación. Siempre recomendamos a la hora de invertir en Uruguay, independientemente de la escala del negocio que uno quiera. Puede partir desde ser una mera residencia legal a una mera residencia fiscal de una persona física, a un desarrollo ya empresarial, inmobiliario, industria, construcción, tecnológico, que está muy en boga, como decíamos anteriormente. La clave es determinar eso es lo que exige el mundo. ¿En qué manera vas a estar afectado por
las exoneraciones tributarias. Por ejemplo, lo que hablamos de las zonas francas, ¿no? Es decir, que las zonas francas es un excelente ejemplo de lo que es la neutralidad uruguaya en materia de impuestos y lo que insistíamos cuando hablábamos de impuestos y beneficios tributarios es que en Uruguay rige el criterio de simplemente de la fuente, solamente lo que se genera en Uruguay, no existe la renta global. Por último, determinar cuál es el vehículo tributario y corporativo más eficiente. Muchas veces nos consultan y nos preguntan, ¿puedo yo con un trust irrevocable, o con un trust, o con un fideicomiso del exterior, de Estados Unidos, de alguna legislación de Estados Unidos, o de cualquier otra legislación de otros países, ¿puedo adquirir? Bueno, sí puedo. Lo que pasa es que ahí la clave va a ser, y vamos a terminar, en el aspecto tributario. La flexibilidad para adquirir está. El tema va a ser la eficiencia tributaria. Cuando se pretende adquirir una propiedad inmobiliaria, y esto también lo recomendamos ampliamente, nos toca muchas veces que inversores acuden a brokers o agentes inmobiliarios y ellos mismos les generan los boletos de reserva o las reservas sin intervención de notario. Bueno, eso puede generar complicaciones y mayores costos, entonces siempre recomendamos desde el día 1 estar asesorado por un profesional en materia de lo que refiere a materia inmobiliaria. Y para terminar un poquito, es evaluar que la obtención de residencia, tanto fiscal como la residencia legal de la que hablamos, no significa en ningún momento un obstáculo para invertir en Uruguay. Es decir, que invertir no requiere ni residencia fiscal ni residencia legal. ¿Qué somos en ADERS? Bueno, acá estamos presentándonos. Es una firma, como mencionábamos, una firma boutique que cubrimos todas las áreas del derecho. Tenemos asesores jurídicos y asesores tributarios, notarios, contadores y asesores financieros. Tratamos de dar un asesoramiento personalizado, realmente estamos involucrados los socios en lo que es el asesoramiento cotidiano de inversores y contamos con asesores, ya les digo, de inversión más allá de lo que es el mero asesoramiento jurídico y tributario. Tratamos de dar un valor agregado, tratando de involucrarnos con el negocio y entendiendo el negocio y no solo simplemente ser un mero operador jurídico. Nuestro staff es multilingüe y estamos situados en 2 oficinas en Montevideo y próximamente con más oficinas en el exterior.